Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Miriam, por si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer el mini álbum, un tutorial completo paso a paso de un mini álbum exactamente igual a los que mostré la semana pasada. Antes de empezar os quiero dar las gracias por todos los mensajes que me habéis enviado pidiéndome el tutorial, por todos los me gusta, los comentarios, de verdad que os lo agradezco. Y no podía ser de otra manera, tenía que haceros caso, tenía que hacer el tutorial sí o sí. Así que ahora sí, vamos a empezar. Vale, pues los materiales que voy a utilizar para este mini álbum son 5 hojas de cartulina de tamaño DIN A4, o sea que tienen 21 de ancho centímetros por 29,7 de alto. Luego, cartulina en un color contrastante. Yo en este caso voy a utilizar esta cartulina texturizada que tiene 12 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto. Luego, el cartón contracolado. Este es del número 18, o sea que tiene 2,25 milímetros de espesor, si no me equivoco. Y tiene 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. De esto, 2 que serán las tapas. Luego uno más pequeño de 9 por 9 que es para la decoración de la portada, que irá aquí sobrepuesto. Y he cortado otro más pequeñito de 7,5 por 8, son restos que me quedaban, las dimensiones no tienen por qué ser las mismas. Que lo pienso poner encima, pero bueno, aún no estoy muy convencida, ya veré luego en el momento de decoración. Luego, para forrar las tapas, lo podéis hacer con papel. Yo en este caso voy a utilizar tela de encuadernar en color verde menta. Esta tela es de Papers for You, que lo venden así en rollitos de diferentes dimensiones. La tela es de buenísima calidad y es lisa, en este caso es lisa, color verde menta. Y por último, la colección de papeles que voy a utilizar, por eso estos colores de la portada y de lo que va a ser el lomo. La colección es de Crate Paper Little You, es muy antigua también. No sé si la seguirán vendiendo. Y bueno, pues como os dije ya en el vídeo anterior, este formato de mini álbum es ideal para utilizar precisamente estos papeles de 6 por 6 pulgadas. Son 36 hojas y a una sola cara. Pues voy a empezar por cortar las hojas. Cada una de las cartulinas de tamaño DIN A4 la vamos a poner así en sentido vertical y vamos a cortar a 10 centímetros. Y a 10 centímetros. O sea que de cada cartulina obtendremos 2 rectángulos de 10 centímetros por el alto que tiene el DIN A4, o sea por 29,7. Esto lo haremos con cada una de las cartulinas. Una vez que tenemos los 10 rectángulos de cartulina, en este caso es color blanca, la pongo en sentido horizontal y voy a marcar una línea de doblez a 10 centímetros. Lo pliego por esa línea que acabo de marcar y luego cortaré el sobrante. El siguiente paso es cortar esta parte de la cartulina que nos sobra, de modo que nos quede únicamente los 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Nos quedan estos cuadernillos de 10 por 10. Y esta cartulina sobrante no la vamos a desechar porque luego la vamos a utilizar. Si estáis utilizando cartulinas de tamaño DIN A4 como yo, lo que os sobra tiene 9,70 aproximadamente por los 10 centímetros de alto. Bueno, pues ahora ya tenemos los 10 cuadernillos de cartulina blanca de 10 por 10 y estos 10 sobrantes
que tienen, dijimos, 9,70 de ancho aproximadamente por 10 de alto. Por el lado de 10 lo vamos a utilizar como plantilla, entonces 9,70 por 10. Por el lado de 10 centímetros voy a medir 2 centímetros desde la izquierda, luego a 8 centímetros y nos quedará aquí otros 2 centímetros. O sea que esta franjita de aquí mide 6 centímetros y la vamos a utilizar como plantilla para hacer la abertura en cada uno de los cuadernillos. Abrimos el cuadernillo, ubicamos aquí la cartulina y marcamos esos 2 puntitos. Luego, con una regla metálica y el cúter, vamos a hacer la ranura. Cortamos este espacio de 6 centímetros y nos queda esta abertura. Vamos a repetir la operación con cada uno de los 10 cuadernillos. Voy a marcar todos y luego corto. Creo que así voy más rápido. Bien, ya tenemos los 10 cuadernillos con las aberturas hechas, con las ranuras hechas. Si vais a troquelar las esquinas, redondearlas o darles alguna forma, este es el momento. Yo voy a utilizar la Corner Jumper con el modelo Cloud, modelo nube, para troquelar las esquinas. Listo, dejamos aparcado esto de momento, los cuadernillos. Y estas piezas sobrantes las voy a cortar a un ancho de 4,7 centímetros. Y luego ya veremos si es necesario pulir o no la dimensión, pero en principio 4,7 yo creo que nos va a venir bien. He cortado 5 de los cuadros, esto solamente porque de cada uno me salen 2, o sea que me siguen sobrando 5. Y ya tengo aquí las piezas de 4,70 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. A estas también le voy a troquelar las esquinas. Vamos ahora con la parte del lomo. Como os dije antes, yo voy a utilizar cartulina de 12 por 12 pulgadas, pero si vosotros fueseis a utilizar cartulina de color en tamaño DIN A4, la giráis y en este sentido cortáis franjas de 6 centímetros de alto. Medís 6, 6, 6. Os saldrán 3 franjas, 3 rectángulos de 6 centímetros de alto de cada cartulina DIN A4, o sea que vais a necesitar 4, porque al final queremos conseguir un rectángulo largo de 106 centímetros. Iremos parcheando para conseguir esa dimensión. O si tuvieseis pliegos de cartulina de estas de 50 por 65, pues cogéis una tira de 65 y luego completáis con otra más hasta los 106 centímetros. Con 4 tiras ya tengo 120 centímetros en total, o sea que ya tengo suficiente. Luego cortaremos el sobrante. Y esto es un sobrante. Bien, ahora cogemos uno de estos rectángulos y voy a marcar una primera línea de doblez a 3 centímetros. Y luego las siguientes van a tener 5 centímetros de ancho, o sea que la siguiente la marcaré a 8, la siguiente 8 más 5, 13, 13 más 5, 18, 18 más 5, 23, 23 más 5, 28. Me queda ahí un resto de 2 centímetros y pico. Cojo la segunda tira y ahora sí empiezo a marcar a 5 centímetros, 10, 15, 20, 25 y 30. Como me sobra muy poquitito, solamente menos de medio centímetro, lo voy a desechar.
sea que ahí queda a 5 justos. Vamos a por la tercera pieza. Nuevamente empezamos a 5 centímetros, 10, 15, 20, 25 y me va a pasar lo mismo que con la segunda. Me sobra menos de medio centímetro, así que lo desecho, lo descarto. Y en la última tira empezamos también, marcamos a 5 centímetros, a 10, 15, a 20, a 25 y a 28. Nos sobrarán 2 centímetros. Entonces ahora vamos a plegar por las líneas por las que hemos marcado. Cogemos la primera tira que plegamos, la que tenía 3 centímetros, empezábamos por 3 centímetros y doblamos hacia adentro por la siguiente línea marcada. Plegamos de esta manera. De lo que se trata es de ir haciendo un acordeón, cuidando de que estén siempre bien alineados los bordes. Vale, tenemos esto. Cogemos la siguiente franja, el siguiente rectángulo, el que empezábamos a medir desde 5 centímetros y el que habíamos desechado en la parte final chiquitita. Y esto es lo que va a ir unido aquí, va a ir pegado así. Entonces, si veníamos en este sentido, doblando, la siguiente va a tener que ir doblada así para continuar con el acordeón. ¿Veis? Esto va ahí. Cogemos la tercera tira, que también empezábamos desde 5 centímetros, 5, 10, 15, y habíamos desechado la parte final. Y en este caso, como vamos a tener luego que unir a esto, el sentido del doblez va a ser para ahí. Y ya por último, el rectángulo final va a ir aquí, o sea que plegamos ahí. Y aquí ya tengo las 4 partes que van a formar el rectángulo de 106 centímetros para la encuadernación, para el lomo. Ahora vamos a montar. Cogemos la primera tira. Ponemos pegamento en este rectangulito que nos quedaba aquí. Y unís una pieza con otra, cuidando de alinear bien para que os quede, pues eso. ¿Vale? Vamos a por la siguiente unión, la tercera pieza. Lo que voy a hacer es montarla aquí para que no se note mucho la unión, y voy a recortar un cachín de nada, unos 2 milímetros así, para que no me entorpezca para que no choque aquí en el doblez y me quede exacto. Y sobrepongo esta tercera pieza.
Ya nos va quedando la tira esta larga que necesitamos. Y ya por último, la cuarta pieza, voy a pegarla así, montando esta pieza de aquí, este rectángulo de aquí sobre este otro. Entonces aplico pegamento y pego. Listo. Ya tenemos el acordeón con estas 10 montañitas para nuestras 10 hojas y estas solapitas de 3 centímetros al inicio, y ahora sí voy a cortar los 3 centímetros aquí aproximadamente. Esto, como va a ir pegado a la tapa de encuadernación, en realidad nos da igual que mida 3, 3,5, 4 centímetros. Bien, hasta este punto ya tenemos estas piezas, las hojas, las 10 hojas, los 10 cuadernillos, el acordeón de la encuadernación para el lomo y las etiquetas que van a servir de sujeción. 10 tarjetas ya troqueladas en las esquinas. Esto lo reservamos y lo siguiente que voy a hacer es cortar los papeles de la colección que me van a servir para decorar. Una recomendación: para cortar el papel decorado de manera que os sea más, bueno, al menos a mí me resulta más cómodo para no trabajar luego con dimensiones muy pequeñas, es corto primero el papel a 14/10, lo giro. Como quiero que la dimensión del papel decorado sea de 9,60 por 9,60, mido aquí ya los 9,60, que es el alto, lo giro, mido 9,60 y de este modo ya tengo exacto lo que quiero, vamos, el papel para decorar las hojas, que va a tener un pequeño recuadro blanco en todo el contorno, y esto que me sobra va a ser también el tamaño exacto para decorar la etiqueta, que también deja un pequeño borde blanco en todo el contorno. Bueno, ya he recortado todos los papeles decorados y los he ordenado en el orden, valga la redundancia, que quiero que vayan. Es importante ordenar los papeles antes de troquelar las esquinas, porque si veis, no es lo mismo este papel que le troquele la esquina de este lado y lo quiera poner aquí, que le troquele la esquina de este lado y que vaya a la derecha. Los papeles que van a la izquierda llevarán el redondeado o el troquelado de esquina a la izquierda y los de la derecha a la derecha. ¿Veis? Tengo ya todo ordenado. Y lo mismo, tengo ya también aquí los recortes de papel decorado para las etiquetas de sujeción. Voy a troquelar esquinas y luego pegaré cada uno en el lugar que le corresponde. Una cosa importante, tenemos 10 cuadernillos en total, que luego irán encuadernados de esta manera, pero esta primera página y esta última página no llevan papel de decoración. El decorado empieza a partir de aquí. ¿Vale? Bien, pues ahora sí voy a troquelar esquinas. Y mirad, ahora que ya tengo troquelados los papeles de este primer cuadernillo, voy a pegarlos, utilizaré pegamento y así veis cómo lo hago, y el resto será exactamente el mismo procedimiento. Primer cuadernillo decorado. Todas las hojas forradas con el papel decorado, los 10 cuadernillos y las 10 etiquetas por ambas caras. Entonces ahora ya viene el montaje. Cogemos el acordeón y vamos a ir poniendo las hojas
cada una en cada una de las montañitas. Cogemos la primera hoja, que es la que no tiene papel decorado en la primera página, y metemos esta montañita por la ranura. ¿Vale? Y una de las etiquetas por ahí. Vamos a por la siguiente montañita. Y listo, ya tenemos el álbum montado. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar pegamento en esta parte de la orejita esta que sobra, esta solapa, y lo pegaremos aquí encima. Y lo mismo haremos en la parte de atrás. Ahora sí vamos a forrar las tapas de la portada y la contraportada del álbum. Tengo ya los dos trozos de tela cortados y voy a aplicarle cola de encuadernar. Esta es cola especial para encuadernación, la venden en tiendas especializadas, pero cada vez se encuentra más en tiendas online de scrap, bueno, no necesariamente online, en tiendas de scrap y de manualidades. Lo ideal habría sido haberme marcado el 1,5 centímetros que tiene de margen en todos los lados, pero bueno, más o menos a ojo. Corto las esquinas dejando un par de milímetros de separación a toda la arista del cartón, y con la ayuda de la plegadera doblo la tela hacia adentro. Meto esta esquinita de esta forma para que cubra el cartón y quede un mejor acabado. Y haremos lo mismo con la siguiente tapa. Antes de pegar las tapas al cuadernillo vamos a dejarlas secar bajo peso, que seque bien el pegamento, para que no se forme ninguna bolsa. Luego, este cuadrado de 9 por 9 centímetros que va a ir pegado sobre la tapa a manera de decoración, le voy a hacer un calado para hacer una shaker. Y la figura que he escogido es esta, que tiene
730 por 3 y algo, o sea que le voy a hacer un calado de 7 centímetros por 3. Bueno, las tapas ya han secado y también tengo lo que veis sobrepuesto en la portada, que también ya ha secado. Vamos a empezar por pegar las tapas al álbum, a la encuadernación. Para ello protegemos con un papel limpio aquí, porque vamos a aplicar pegamento y para que no pase el pegamento a las hojas de atrás. Aplicamos cola en toda la hoja. Y una vez que habéis aplicado bien el pegamento, ya podéis retirar esta hoja de aquí. Cogéis la tapa y la ponéis encima. Hacemos lo mismo con la de atrás, protegemos aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a ponerle peso por encima y dejar secar el pegamento para que se adhiera toda la hoja parejo. Mientras pega, vamos a hacer la shaker que tiene la portada. Lo que he hecho es con el sobrante que tenía del papel del acordeón, he cortado 3 marquitos. ¿Por qué 3? Porque pretendo pegar uno encima de otro para que tenga cierto volumen.
para que no quede totalmente plano el marco. Voy a pegarlos uno encima de otro y esto va a ir aquí. Para este marco lo que he hecho es medir el ancho del rectángulo, las dimensiones del rectángulo, ancho por alto, y luego al marco le he dado 3 milímetros de ancho. Vamos allá. Vamos a pegar sobre el acetato y ahora sí lo dejamos con peso por encima para que seque. Mientras tanto vamos a aplicar cositas a la shaker. Bueno, pues ya ha secado la encuadernación y lo último que voy a hacer, bueno, lo penúltimo, es pegar esta decoración aquí encima. Lo voy a dejar secar y ya cuando haya secado de todo el pegamento, porque le pondré peso encima para que seque bien, le pegaré esta mariposita de adorno aquí. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me la dejáis en comentarios y yo os contesto sí o sí. Y aunque no tengáis dudas, dejadme comentarios, que me encanta leerlos, saber vuestras opiniones, saber interactuar. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dadle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos el sábado de la semana que viene. Hasta la próxima.